permitió a Ortega ganar en el 2006 siendo minoría política. Ortega ganó en el 2006 siendo minoría política por un doble accidente. Un accidente de carácter institucional, constitucional, a través de un entendimiento al que había llegado con en su momento líder del Partido Liberal, se hizo una reforma constitucional que bajó el umbral del balotaje para ganar en primera vuelta a un 35%. Por cierto, desvirtuando totalmente la naturaleza del balotaje. Esta es una tendencia que empezó con el famoso acuerdo de Santa Fe entre Alfonsín y Menem en el año 94, pero que desvirtúa el balotaje en su naturaleza. El balotaje fue establecido, perdón, no apagué el celular, fue establecido en Francia en su momento por el presidente de Gaulle para forzar precisamente la creación de mayoría política. En Nicaragua se hizo una reforma constitucional que permite ganar con el 35% de los votos, siempre y cuando se saque un 5% más de ventaja sobre el que queda en segundo lugar en las elecciones. Ese fue el accidente institucional, constitucional, que le permitió ganar a Ortega. Y el accidente político es que por primera vez el bloque antisandinista se dividió, por primera vez desde el 90. El bloque antisandinista que derrotó a Ortega en el 90, en el 96 y en el 2001. Entonces se dio la situación singular de que Ortega ganó en el 2006 con un porcentaje electoral menor a aquel con el cual había perdido en el 90, en el 96 y en el 2001. En las pasadas elecciones municipales se dio otra configuración de fuerzas políticas, porque se creó, de hecho, una unidad total contra Ortega, unidad a la que nosotros contribuimos y nos sentimos orgullosos de haber contribuido. Mi partido político fue privado de su personería jurídica y nosotros, no teniendo candidatura y sin mediar ninguna negociación, como le consta a Eduardo de por medio, unilateralmente, pensando en el futuro democrático de Nicaragua, llamamos a votar contra Ortega. Y ese eslogan, esa insignia, todos contra Ortega, calentó la elección municipal, votó más gente, sobre todo en los centros urbanos, y Ortega se vio obligado a un fraude masivo, desordenado, inocultable, grosero, que es el que nos ha llevado a la situación actual. La situación actual que está caracterizada, y concluyo, básicamente por tres elementos de carácter estructural y algunos de carácter coyuntural. ¿Cuáles son los tres elementos de carácter estructural? Nicaragua salió de la lucha contra la dictadura de Somoza, de la revolución, de la guerra civil de los años 80, con tres progresos históricos francamente elementales en términos de modernidad política. Por primera vez, nosotros salimos con un sistema electoral confiable. Los historiadores, cuando hablan de elecciones en Nicaragua, en las cuales se contaron bien los votos, se refieren a la de 1928, en que los votos fueron contados por la marinería americana. Nunca habíamos tenido en Nicaragua elecciones creíbles y confiables. Esa es parte de una historia muy reciente que arranca en el año 90 y es el piso, uno de los pisos de la modernidad política, que los votos cuenten. En segundo lugar, salimos de ese periodo tan convulso y horroroso, costosísimo en todos los sentidos, de la guerra civil, de la revolución, etcétera, por primera vez con un ambiente irrestricto de libertad de expresión. En Nicaragua nunca habíamos tenido un ambiente pleno de libertad de expresión. Y es más, se configuró en los años 90 y los primeros años de esta década uno de los ambientes más plurales de todo el continente en materia de medios de comunicación, tanto radiales, televisivos como escritos. Y en tercer lugar, salimos con ese piso de la modernidad política que se empezó a alcanzar en diferentes partes del mundo en el siglo XVII, siglo XVIII, que fue la desprivatización del poder coercitivo, la desprivatización del poder de las armas, del poder de la violencia. En Nicaragua, hasta ahora, en la década de los 90, por primera vez
tuvimos monopolio estatal legal de las Fuerzas Armadas, de la violencia. Antes estuvo privatizado el poder coercitivo, privatizado por un partido político o por un caudillo. Ejército sandinista, Guardia Liberal somocista, Ejército Liberal, Constabularia conservadores. Ese piso elemental de la vida moderna, que es la desprivatización del poder coercitivo, se alcanzó únicamente en las últimas 2 décadas. A los 3 progresos históricos, Ortega le está poniendo marcha atrás. El sistema electoral está en escombros. Nicaragua es el único país del hemisferio, Cuba es una excepcionalidad desde luego desde hace ya 5 décadas, el único país del hemisferio que se ha quedado sin futuro electoral. En las condiciones actuales del sistema electoral, Nicaragua no tiene futuro electoral. Honduras, en la complejidad que está viviendo, tiene como referencia un futuro electoral al 29 de noviembre que no está en discusión en cuanto a que hay condiciones para organizar un proceso electoral creíble, confiable. Nicaragua es el único que se ha quedado sin futuro electoral. Los medios de comunicación están bajo un acoso enorme. Las 2 únicas estaciones de televisión de alcance nacional, Canal 10 y Canal 2, no tienen por invitado a Eduardo Montealegre y a Edmundo Jarquín ni a ningún dirigente opositor desde hace